Bienvenidos a Modelo para la Salud y la Sanación, revirtiendo la enfermedad desde su fundamento. Hola, soy el Dr. John Clark. Nuestro tema hoy es diabetes, la mantequilla con lo dulce. Espero que cuando lleguemos al final de esta presentación entiendas por qué nosotros elegimos ese título. No hay ningún error, es la mantequilla, no lo amargo con lo dulce. 1 de marzo de 1954, los Estados Unidos probaron la bomba atómica más grande que han testeado en pruebas históricas con bombas y lo hicieron en el Pacífico Sur, en las Islas Marshall. Esa bomba fue 100.000 veces, digo, 1.000 veces más grande que la bomba atómica que lanzaron sobre Hiroshima. Envió una bola de fuego a 30.000 metros de altura y creó vientos huracanados que cruzaron el océano, volando techos de casas de las islas vecinas, hojas de palmeras. Fue un desastre. Cuando la gente descubrió por qué ocurrió, decidieron demandar a los Estados Unidos, pues ellos eran parte del territorio de los Estados Unidos y los Estados Unidos dijo, está bien, lo sentimos, y le dieron a todos en las islas algo de dinero. ¿Qué haces con dinero en un lugar remoto, en una isla en el Pacífico Sur? Muy pronto tuvieron que importar cosas en las que la gente pudiera gastar el dinero. Cambió toda la cultura. Empezaron a traer alimentos envasados, alimentos en el refrigerador y el congelador, cosas que podrían cruzar el océano. Y pronto la gente comenzó a comer ese tipo de cosas. Y dije que tenían una bomba más grande en la mano que la bomba atómica. Tenían una bomba de comida chatarra. Bueno, eso era muy diferente a lo que acostumbraban a comer. Tradicionalmente su dieta habían sido frutas tropicales, vegetales, pescado. Ahora estaban comiendo cosas como jamón enlatado, colas de pavo congeladas, alimentos convenientes, altos en grasas, sal y azúcar, y muy bajo en nutrientes. Bueno, ¿cuál fue el resultado? Algo pasó. Mientras que no había absolutamente ningún caso de diabetes en las islas antes de ese cambio en su dieta, la diabetes se propagó como un incendio forestal. 30% de las personas mayores de 15 años eran diabéticos y el 50% tenía más de 50 años y como resultado tenían otras complicaciones de la diabetes, incluyendo presión arterial alta, enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales y oculares y muchas amputaciones. Bueno, eso es una lección de historia. Volveremos a ese tema. Lo que quiero decirles es que vamos a ayudarlos a controlar el azúcar en la sangre, usando métodos naturales y seguros. Ahora, solía ejercer de forma muy convencional. Aquí estoy con uno de mis pacientes. Pero ahora hago lo que llamo medicina del estilo de vida. Descubrimos por qué te enfermaste a través de tu estilo de vida y luego te ayudamos a hacer ajustes. Es realmente una forma de maximizar la salud por encima de la probabilidad de enfermedad. Entonces, en esta presentación vamos a responder la pregunta, ¿qué mejoras en tu estilo de vida serían necesarias para evitar o revertir la diabetes? En resumen, vamos a hablar de obesidad y grasas. Hablaremos de azúcares en términos de índice glucémico. Vamos a hablar de fibra. Hablaremos de los beneficios del ejercicio y el agua. Ahora, no vayas a pensar que esta enfermedad es un problema menor. Su incidencia ha ido aumentando en nosotros durante décadas. Hoy sigue aumentando. Es muy caro cuidar la diabetes. Y a medida que la enfermedad se propaga en todo el mundo, cada vez más países están sintiendo la presión en su presupuesto de salud. Sí, va a romper la alcancía. Mucha gente siente que la diabetes es heredada. ¿Está bien? Entonces déjame hacerte una pregunta. ¿De quién heredaron la diabetes los marshaleses? Pues ellos antes no la tenían. Bueno, lo heredaron de los americanos, ¿verdad? No puedes heredar algo de alguien más. Entonces, ¿por qué se da en algunas familias? Tendemos a comer como
comían nuestros padres. ¿Alguna vez has dicho, ojalá hicieras una tarta de manzana como la tarta que solía hacer mi madre? Sí, la tarta de manzana es lo que heredaste. Entonces, si vives como tus padres vivieron y podrías morir de las enfermedades de las que padecieron. Ahora, pensando sobre la historia, este tipo de diabetes ha estado presente durante mucho tiempo. De hecho, tenemos registros desde la época de las pirámides. Todos los signos y síntomas de la diabetes están grabados en las paredes en esos pequeños jeroglíficos. Y esto se remonta a 1552 a.C. Esa habría sido una época en la que podrían haber estado algunos israelitas construyendo las pirámides. Curiosamente, cuando Dios dejó salir a los israelitas de Egipto y les dio su emancipación, hicieron su éxodo, Él les dijo, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios. Al parecer, les dijo algo. Si pudieran recordar y practicar, podrían evitar totalmente la diabetes. Volveremos a ese tema. En primer lugar, ¿qué es la diabetes? La diabetes es demasiado azúcar en la sangre, exceso de azúcar en la orina. Quiero decir, ¿alguna vez has conocido a alguien que fuera demasiado dulce? Esas personas son realmente lindas. ¿Cuál es la medida de lo que es demasiado dulce? Si miramos el análisis de sangre en ayunas, es como cuando te levantas por la mañana y no has comido nada y te pinchas el dedo con uno de estos pequeños medidores y tú mides tu azúcar en la sangre. Si está entre 70 y 99, esto se considera normal. Eso es bueno. Eso es lo que quieres. Si empiezas por encima de los 99, estamos preocupados. Te llamamos prediabético. ¿Alguna vez has oído hablar de la educación preescolar? ¿Y qué pasa con las personas que van al preescolar? Bueno, pasan a la escuela regular. Lo mismo es cierto para las personas con prediabetes. La mayoría de ellos continúan y terminan como diabéticos con el azúcar en ayunas sobre 126. Bueno, vale, entonces están comiendo demasiado azúcar. ¿Qué pasa al consumir demasiado azúcar? Bueno, tiene que ver con lo que el azúcar le hace a tu cuerpo. Así que te voy a decir por qué no querrías tener diabetes. Aquí el motivo. El azúcar causa complicaciones. Hace que el oxígeno no llegue bien a los pies y puedes llegar a perderlos. Quiero decir, el riesgo de amputación aumenta 10 veces cuando tienes diabetes. Y en 2001 se realizaron 81.000 amputaciones de extremidades inferiores en personas cuyos niveles de azúcar en la sangre eran demasiado altos. Estaba en la costa este dando una serie de conferencias y una mujer salió de su casa usando una bota médica. Miré la bota médica, y mi esposa miró la bota médica y ella dijo, ¿qué? ¿Por qué estás aquí con una bota médica? Ella dijo, bueno, tengo pie diabético, tengo úlceras en la planta de mi pie y los médicos dicen que me van a tener que amputar el pie si no se mejora. Dijimos, ¿quieres que te ayudemos? Ella dijo, oh, sí, ¿pueden ayudarme? Así que empezamos a ayudarla. Empezamos a hacerle tratamientos con agua en el pie, caliente y fría. 3 minutos de calor, 1 minuto de frío. 3 minutos, usamos 2 bidones para hacer esto. 3 minutos de calor, 1 minuto de frío. De un lado a otro, 5 veces. Y terminamos con el frío. Entonces, hicimos una cataplasma de carbón. Una mezcla de carbón y polvo de cáscara de psyllium. Y le pusimos eso en la herida. Y la vendamos con gasas y otras cosas. Y la mandamos a la cama. A la mañana siguiente comenzamos otra vez tratamientos de calor y frío. Y luego esa noche tratamientos de calor y frío. Y esa noche, en vez de poner carbón, apliqué una cataplasma de higos frescos sobre la herida. Ya sabe, los higos son buenos limpiando heridas, ayudan a la infección. En la Biblia se utilizaban para tratar forúnculos. Son eficaces contra los forúnculos. Así que pusimos esto en la herida. Esta situación continuó 5 días después. Cuando regresó a ver a su médico, él se sorprendió de lo mucho que había mejorado la herida. Y dijo, bueno, tal vez tu pie se sane y no necesitaremos una amputación. A la mayoría de las personas les gusta mantener los dedos de los pies y sus pies. ¿Cómo puedes mantener tus dedos de los pies y tus pies? Bueno, la gente que toma mejores decisiones sobre su estilo de vida son más propensas a mantener los dedos de los pies y sus pies.
Entonces, ¿qué se necesita para conservar todos los dedos de los pies? Bueno, volveremos a eso. Primero hablemos del resto de las complicaciones. Las personas con diabetes a menudo mueren de enfermedades cardíacas y ataques cardiovasculares. Mata al 80% de ellos. La mayoría de ellos sufren de presión arterial alta en al menos 3/4 partes. ¿Y pueden ver todas mis diapositivas? Es la causa número 1 de ceguera. 24.000 nuevos casos de ceguera cada año. Solo por la diabetes. Esa es la causa número 1, sí, la primera. Retinopatía, ese tipo de cosas. Afecta a los nervios en las manos y los pies. ¿Qué hace? Puede causar dolor o entumecimiento. Eso podría predecir al inicio real de los niveles altos del azúcar en sangre en un par de años en las personas que no llevan un buen estilo de vida, que se están acercando a la diabetes. También puede causar más síndrome de túnel carpiano. La gente se despierta temprano por la mañana y tienen la mano dormida, la sacuden e intentan despertarla. Y provoca una digestión lenta de la comida. Ahora, también acorta la vida de 12 a 15 años. A menudo te envía al hogar de ancianos más rápido de lo que esperaste. Afecta el estado de ánimo, la memoria, la personalidad. Esto te deprime mucho. Quiero decir, esto no suena bien, ¿verdad? No. Un caballero vino a buscarnos. Él era un buen hombre hasta que decidió que su esposa tenía que irse. Era muy difícil llevarse bien con ella. Era demasiado problemática. Y él tenía algunas cosas malas que decir sobre ella. Y planeaba divorciarse de ella. Estábamos sorprendidos. Hasta que revisamos su azúcar en la sangre. Estaba yendo demasiado alto. Y esta alta de azúcar en la sangre afectó su pensamiento, su personalidad. Le hicimos seguir una buena dieta y un estilo de vida saludable, como vamos a hablar aquí, y sus niveles de azúcar en sangre volvieron a la normalidad. Su personalidad cambió positivamente. Y bueno, en su opinión, también lo hizo su esposa y decidió quedarse con ella. Entonces, ¿qué podemos aprender de estudios pasados sobre la diabetes? Aquí hay un buen estudio. Juntaron un grupo de personas con prediabetes. Recuerda que dijimos que los pacientes con prediabetes son más propensos a padecer diabetes. Estos son los pacientes con prediabetes. Así que los dividieron en 3 grupos. El primer grupo lo llamamos el grupo placebo o el grupo que solo miramos y vemos qué pasa. La mayoría de ellos desarrollaron diabetes. El siguiente grupo recibió medicamentos a ver si podían ralentizar la incidencia a la diabetes. En el grupo que recibió medicamentos, disminuyeron la incidencia de diabetes en un 31%. Esto significa que por cada 100 personas con prediabetes, 31 personas menos desarrollaron diabetes. Así que si estás en ese 31 es realmente bueno, ¿verdad? Si estás en el otro 69%, bueno. Bien, ese es el segundo grupo. Medicamentos como metformina, glibenclamida y entre otros. El tercer grupo cambió su estilo de vida. Cuando utilizaron el cambio de estilo de vida para ralentizar la progresión hacia la diabetes, redujeron la incidencia por un 58%. Esto significa que de 100 personas, 58 personas menos desarrollaron diabetes. Eso es más que la mitad. Eso es un gran avance. ¿Sabes lo que eso me dice? Esto me dice que las intervenciones al estilo de vida son mucho más potentes como intervención médica que los medicamentos. Bueno, esto tiene un poco de sentido. No son los medicamentos los que causan diabetes. En primer lugar, fue el estilo de vida. Entonces, ¿cuál fue el cambio al estilo de vida en este estudio? Pues tenían una meta de pérdida de peso del 7%. Les hacían hacer ejercicio todos los días y mejoraron su alimentación. Más alta en fibra, menos grasa. Más carbohidratos complejos en lugar de carbohidratos refinados. Y esto es lo que hizo la diferencia. Ahora, déjame preguntarte. Cuando tienes que elegir entre una solución temporal y la mejor solución para tu salud y la salud de tu familia y tus amigos, ¿cuál quieres? Así que estamos aquí para darte la mejor solución. ¿Y qué pasa con estos medicamentos? Quiero decir, parecen funcionar un poco. Hicieron un gran estudio, querían ver si podían controlar a las personas diabéticas, ver si podían controlar su nivel de azúcar en la sangre perfectamente, en todo momento. Así que los examinaron con más frecuencia, les dieron más insulina, ellos les dieron más medicamentos y sí, pudieron controlar el azúcar en la sangre perfectamente. Y la tasa de mortalidad aumentó en un 20%. Estos medicamentos no están libres de complicaciones y la insulina no es solo para tu
azúcar en la sangre. Una dosis excesiva de insulina puede provocar un ataque al corazón, hace que los tumores crezcan, lleva a otros problemas. Ahora, solo quiero hablar sobre otros medicamentos que la gente toma con regularidad, como la estatina. Ellos tienen el colesterol alto y terminan con estatina y sus riesgos de diabetes sube hasta un 70%. Y luego se les da metformina y eso elimina tu vitamina B12 y entonces se espera el Alzheimer. Las personas saludables no necesitan medicamentos. A la mayoría de la gente le gusta estar sana. Entonces, ¿qué se necesita para estar tan sano? Ahora voy a hacerte una pregunta. Quiero que mires una imagen y mires a dos personas y quiero que me digas cuál tiene el mayor riesgo de diabetes. ¿El hombre de la derecha con el abrigo azul o el hombre de la izquierda con la camisa a rayas? Probablemente estás diciendo el hombre del abrigo azul y tienes razón al decir eso, porque su peso es mucho mayor que el de la izquierda. Y si miras a la persona de la izquierda, podemos decir que tal vez su cintura, talla de pantalón es 81 centímetros. ¿Está bien? Y tal vez el de la derecha sean 106 centímetros, una diferencia de 25 centímetros en circunferencia de la cintura. El riesgo de desarrollar diabetes aumenta en un 60%. Está muy relacionado con el peso. Tengo un gráfico con personas clasificadas según su categoría de peso. El riesgo de padecer diabetes a lo largo de la vida para alguien con bajo peso es solo del 8%, el peso promedio es el 20%, las personas con sobrepeso son el 30% y las personas obesas, los riesgos son del 57%. ¿Qué significa eso? Si eres obeso, tu riesgo a lo largo de tu vida de contraer diabetes es más del 50%. Significa que más de la mitad de las personas obesas desarrollarán diabetes a lo largo de su vida. Ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué la obesidad es tan grave? Bueno, veamos eso en una diapositiva de fisiología. Esta es una diapositiva que ilustrará todo esto a nivel microscópico, hasta el nivel de un capilar. Esto es un vaso sanguíneo muy pequeño, que solo un glóbulo rojo a la vez puede pasar a través de este vaso sanguíneo. Y en tu cuerpo, cada célula se asienta en un capilar, por lo que puede obtener oxígeno, por lo que puede obtener su comida y puede deshacerse de su desperdicio. Aquí tenemos una célula normal sobre un capilar. Hay glóbulos rojos pasando. Y vamos a imaginar un receptor de insulina aquí en negro. Ten en cuenta que cuando las células tienen hambre, colocan los receptores de insulina en el flujo sanguíneo. Los receptores de insulina son un poco como un pomo de puerta. Abres la puerta y entras. La insulina es como el portero. Se acerca y se engancha o se agarra al pomo de la puerta. Se une al receptor. Y cuando se une al receptor, el azúcar entra a la célula. Eso es lo que sucede. Este es un proceso normal. Cuando las células tienen hambre, producen más pomos de puerta. Así más puertas se abren y más azúcar entra. Y cuando no tienen hambre, como lo tendrían una célula con sobrepeso, sobrecargada y sobrealimentada. Y una célula sobrealimentada tomará todos sus receptores en el interior. Y las células sobrealimentadas no quieren más comida. Está satisfecha. Está mucho más que satisfecha. Entonces, ¿qué llena estas células? ¿quieres las estar tan llenas que no pueden tomar nada más? Bueno, médicamente o nutricionalmente a eso lo llamamos calorías. Ahora, ¿qué tiene más calorías? ¿El azúcar o la grasa? Pues ambos tienen muchas calorías, pero el azúcar tiene bastantes calorías. Por cada gramo de azúcar hay 4 calorías, pero por cada gramo de grasa hay 9 calorías. Ahora, ambos llenarán la célula. ¿Pero con cuál se llenará más rápido? Bueno, obviamente la grasa. Y así te haces una idea. Tú puedes desarrollar diabetes comiendo grasa. Es decir, puedes desarrollar diabetes 2 veces más rápido si comes grasas. Puedes desarrollar diabetes de las dos maneras. Y una vez que la célula está completamente llena y tira todos sus receptores, el azúcar se acumula en el torrente sanguíneo, al igual que la insulina. El azúcar alto se pega a todo, recubriendo todo con azúcar. Y la insulina comienza a causar problemas. ¿Por qué? Sí, es una hormona del crecimiento, sí.
sube tu colesterol, hace todo tipo de cosas que llevan a una enfermedad cardíaca. No fuiste creado para tener exceso de insulina en la sangre y por eso haremos que los diabéticos hagan algo. Asistirán a una conferencia y aprenderán a que deberíamos hacer ejercicio. Si hacemos ejercicio, estamos sanos. Así que empezarán a hacer ejercicio. Cuando se mueven, hacen que las células estén hambrientas otra vez. Cuando las células vuelven a tener hambre, comienzan a poner más receptores en el flujo sanguíneo. Más insulina se une a los receptores, más puertas, como les llamo, se abren y el azúcar entra a la célula. ¿Qué fue lo que dije que hizo que las células volvieran a tener hambre? Aparecerá la prueba. ¿Sabías que va a haber un pequeño cuestionario? Así va a ser. Bueno, fue el ejercicio. El ejercicio vuelve a despertar el apetito de las células. Entonces, el azúcar puede trasladarse a las células, con la insulina uniéndose a los receptores. Ahora, eso tiene sentido, necesitas perder peso, ¿verdad? Y eso estuvo en el estudio original que citamos anteriormente. Si pierdes peso, te ayuda a controlar la diabetes. Una pérdida de peso continua, acercándose al peso ideal, puede reducir el riesgo de diabetes hasta un 50% por sí solo. Eso es muy bueno. Sí, tuvimos un paciente diabético que decidió bajar de peso. Lo hicimos participar en un programa de caminatas. Caminaba 5 veces al día. Quiero decir, él estaba jubilado, al menos pensionado por discapacidad. Pero que pudo hacerlo. No tenía responsabilidades. Le hacía caminar 5 veces al día. Y en 2 meses superó su diabetes. ¡Vaya! Él derrotó la diabetes. ¿Puedes hacerlo? Es posible. Ahora, quiero hablar de la grasa y ver qué sucede cuando comemos diferentes tipos de grasas. Si la mayoría de los alimentos que comes son frutas y verduras frescas, si obtienes la mayoría de tus alimentos sin procesar, sin refinar, sin concentrar, entonces podrías alcanzar alrededor de 17% de grasa en tu dieta. Tu riesgo de padecer diabetes no aumentará en absoluto. Pero si vas a comer en restaurantes de comida rápida y el 46% de tus calorías provienen de las grasas, como les pasa a la gente con esa dieta, entonces tu riesgo de desarrollar diabetes aumentará en un 40%. Si estás obteniendo mucho colesterol o grasas animales que son principalmente grasas saturadas en tu dieta y si el 36% de las calorías que ingieres provienen de esa fuente, el riesgo de padecer diabetes aumenta en un 64%. Ahora, ¿hay buenas grasas? ¿Existen buenas fuentes de grasas saludables? Y esas serían fuentes naturales. Y las oleaginosas constituyen una categoría de alimentos que son beneficiosos. Las personas que comen más oleaginosas tienen menos diabetes. Por ejemplo, las personas que comen nueces 5 veces por semana, una porción, alrededor de 99 gramos, reducen su riesgo de diabetes por un 70, alrededor del 30%, lo siento. Entonces, ¿qué tipo de oleaginosas son las mejores? ¿Qué oleaginosas elegiríamos? Si tuviéramos que elegir una oleaginosa, las mejores oleaginosas, según los estudios, parecen ser las oleaginosas crudas, no fritas ni saladas. Las oleaginosas como las almendras, nueces pecanas, nueces de Brasil, avellanas, ese tipo de oleaginosas. Así que comer buena grasa es útil. Teníamos un paciente que era un trabajador de la construcción, Medía 1,98 m de altura. pesaba 158 kilos, se administraba 100 unidades de insulina al día. Cuando empezó la dieta, como estamos hablando, y seguiremos hablando, en menos de 3 días dejó de tomar insulina. Algunas personas ven milagros cuando cambian su dieta, otras tardan 6 meses, pero en cualquier caso, entonces él agregó más años a su vida. Se volvió más enérgico, pero él estaba ejercitándose. En lugar de conducir su camioneta en su trabajo todo el tiempo, empezó a caminar para hacer ejercicio. Y esto hizo una gran diferencia. Y entonces, tú también puedes marcar la diferencia cambiando lo que haces. En vez de tomar el ascensor, mejor sube las escaleras, por ejemplo. Pues tengo una noticia para ustedes. ¿Qué es? ¿Cómo vamos a decirle a la gente que hemos encontrado armas de destrucción masiva? ¿Recuerdan la operación Tormenta del Desierto y la búsqueda por el desierto en busca de misiles? Aquí vienen
Hamburguesa de queso y papas fritas. Déjame decirte, más personas han muerto por estas causas que en cualquier guerra. Y sí, es cierto, los estudios muestran que... ¿Es solo una broma? No, quiero decir, los estudios muestran que si vas a comer a restaurantes de comida rápida, si van 2 veces a un restaurante de comida rápida, Por semana, no 2 veces al día, 2 veces a la semana, tu riesgo de diabetes se duplica. Esa comida no es buena para ti. Esas personas no están ahí para hacerte saludable. Quieren hacerse ricos. Quiero decir, están haciendo negocios. ¿Y cuál es el problema con esa comida? Bueno, estás viendo a este señor que intenta ofrecerte una pizza de queso. La masa de esa pizza es solo harina blanca. Eso no es bueno. El queso tiene un alto contenido en grasa que los llenará. Y la carne que está dentro y sobre estas cosas, 113 gramos de carne al día, como una hamburguesa de 113 gramos, 113 gramos de carne por día pueden aumentar tu riesgo de diabetes por un 20%. Cambiando a 56 gramos de carne procesada, como perritos calientes, y el riesgo de desarrollar diabetes aumenta por un 50%. La carne procesada no es buena. Bueno, ¿qué voy a comer para obtener proteínas? Tienes que comer tu proteína. Bueno, los porotos son buenas fuentes. Si cambian a porotos como su fuente de proteína, su riesgo de diabetes va a bajar. No va a subir, va a bajar por un 35%. Para ilustrar, un estudio intentó cambiar el consumo en personas que tomaban leche de soya. Disculpen, leche de vaca a leche de soya. Cuando hicieron el cambio, descubrieron que su sensibilidad a la insulina mejoró, la insulina fue capaz de abrir esas puertas mejor, su función renal mejoró y su presión arterial bajó. Esto vale la pena. Quiero decir, tengo una foto de un bombero aquí, con la boquilla en su manguera, está rociando agua. Ahora, si esa manguera estuviera funcionando sin la boquilla y el agua saliera por la manguera, ¿crees que podría poner esa boquilla en la manguera contra incendios mientras aún esté en funcionamiento? Probablemente no. Será una lucha enorme y creo que todos estarían muy mojados y frustrados. Bueno, puedo detener la diabetes si no he eliminado las causas, si la manguera en esencia sigue abierta, si sigo alimentándola, si sigo yendo a restaurantes de comida rápida, si sigo comiendo alimentos procesados, es bastante difícil. Eso es seguro. Tienes que cambiar lo que lo causa en primer lugar. Ahora, hablemos del azúcar. Ya hemos hablado de la grasa, hablemos del azúcar. Porque obviamente decimos que el azúcar es un problema, causa todas estas complicaciones, amputaciones, ceguera y otros problemas. Nos gusta hablar de azúcar en términos científicos como índice glucémico. ¿Qué es el índice glucémico? Glucémico significa azúcar. El índice significa esencialmente comparar. Así es como funciona. El azúcar alimenta a las personas y el azúcar en la sangre sube. Le damos arbitrariamente al azúcar un índice glicémico de 100, lo que significa que el azúcar hace que tu nivel de azúcar en la sangre suba un 100% tan alto y tan rápido como el azúcar pura. Entonces, todo se compara con el azúcar. Por ejemplo, un plato de hojuelas de maíz y leche tienen un índice glucémico de 93. Significa que aumenta tu azúcar en la sangre en un 93%, tan alto y tan rápido como el azúcar pura. El brócoli, por otro lado, tiene un índice glucémico de 20, lo que significa que el brócoli solo hará que tu nivel de azúcar en la sangre suba un 20% más y tan rápido como el azúcar pura. Entonces, el índice glucémico te dice qué tipo de alimentos pueden afectar el nivel de azúcar en tu sangre. Ahora, si alimentamos a ratones con una dieta alta en índice glucémico, serán obesos en muy poco tiempo, 32 semanas. ¿Alguna vez has visto un ratón gordo corriendo afuera en la comunidad al aire libre? Bueno, normalmente no. Si están demasiado gordos, no pueden caminar muy rápido, entonces bajará el águila y los atrapará. Cuando alimentaron a las personas una dieta con alto índice glucémico, comieron una mayor cantidad de comida, se sentían menos satisfechos y les daba hambre más rápido. Oh, Dios mío, esto suena como la receta para una adicción. Y es verdad, estas personas se vuelven adictas a su comida. Ahora, ese es el índice glucémico. También hay otro factor y es la cantidad que comiste de ese alimento con alto índice glucémico.
Y a eso lo llamamos carga glucémica. Los alimentos con alta carga glucémica son como las hamburguesas y papas fritas, Doritos calientes y papas fritas, contienen mucho pan blanco, las papas blancas cocidas a altas temperaturas y chips de maíz. ¿Estás pensando en chips de maíz? Pensaba que los chips de maíz eran un cereal integral. Puede que al principio fueran integrales, pero tengo un video en casa de uno de mis pacientes haciendo chips de maíz. Se lesionó en el trabajo, así que necesitó conocer cuáles eran sus demandas físicas, pero en el video pone el maíz en una olla grande, enciende el calor, pone un poco de agua y los cocina por 1 hora, 2 horas, 4 horas, 10 horas, 20 horas, 29 horas. Cuanto más tiempo cocinas algo, más almidón se convierte en azúcar. Cuanto mayor sea el índice glucémico y por lo tanto la carga glucémica, entonces esta cosa es muy alta en índice glucémico, como decimos. Y las bebidas gaseosas tienen un alto índice glucémico y los pasteles, las galletas y la pasta blanca, papas blancas, pan blanco. Quiero decir, puedes comprar pan integral, arroz integral. Y por otro lado, hay alimentos con baja carga glucémica. Tofu y aceitunas y verduras de ensalada, palta y brotes de soya, hallé y almendras, verduras y arvejas, porotos y arroz integral en la parte inferior en lugar de arroz blanco y pan integral en lugar de pan blanco. Y avena en lugar de hojuelas de maíz y leche, manzanas y fruta fresca. ¿Estás pensando? Espera un momento. Cuando me diagnosticaron diabetes, mi médico me dijo, ya no puedes comer fruta fresca. Me limita a comer media porción al día. Bueno, no estoy sugiriendo que los diabéticos se vuelvan frutarianos, pero estamos hablando de fruta fresca, no frutas enlatadas, no frutas secas. Y cuando comen frutas frescas, les hace muy, muy bien. Una señora vino a verme, ella era una diabética de 20 años. Dije, quiero que comas 80% de fruta fresca al desayuno. Ella dijo, ¿estás loco? Dije, no soy loco. En 2 semanas, por 2 semanas, el azúcar en tu sangre se volverá loca. Pero al finalizar las 2 semanas, estarán donde deben estar, a un nivel mucho más bajo del que estás acostumbrada. Ella dijo, ¿en serio? Yo dije, sí. Esa es mi dirección de correo electrónico. Envíame tus resultados. Y ella empezó a hacerlo. Su azúcar en la sangre se volvió loca al principio. Y ella se volvió loca. Doctor Clark, no puedo, no lo sé. No sé si esto es bueno para mí. Dije, aguanta, sigue trabajando duro. En 2 semanas, sus niveles de azúcar en sangre bajaron por la mañana a niveles más bajos de lo que habían estado en 20 años. Ella dijo, no puedo creerlo. Estoy comiendo todas esas frutas frescas. ¿Cómo funciona esto? ¿Por qué funciona? Le dije, es porque estaba recibiendo nutrientes. La otra basura que comes no tiene nutrición. Tu cuerpo estaba desnutrido. Ahora que está nutrido, funciona mejor. ¿Y qué hay con eso de consumir fruta fresca y no fruta enlatada o jugo? Bueno, veámoslo en esta diapositiva. Arriba, a un lado de la diapositiva, tengo azúcar en la sangre, en una parte del gráfico. En la parte inferior está el tiempo. Tenemos un vaso de jugo de naranja allí. Este es el mejor jugo de naranja que puedes comprar en el supermercado. Quiero decir, ellos lo prepararon para ti. Lo filtraron para que fuera bajo en pulpa. Lo cocinaron un poco para que no se estropee y puedas disfrutarlo. Pero cuando lo cocinan, es un poco como cocinar esos chips de maíz durante demasiado tiempo. Convierte gran parte del almidón en azúcar. De hecho, un vaso de jugo de naranja tiene muy poca diferencia con un vaso de bebida, salvo que tiene un poco más de azúcar. Vale, entonces bebamos nuestro jugo de naranja, aquí en la hora cero. Cuando tomamos jugo de naranja, el azúcar en la sangre se dispara. No solo se eleva, sino que se desploma hasta el sótano, muy abajo. Quiero decir, ese diabético se siente débil. Oh, no me siento muy bien. ¿Qué hacen? Corren al refrigerador y sacan otro jugo de naranja. Envíalo de vuelta. Ok, este es el jugo. Ahora cambiemos de dieta. Vamos a cambiar el menú. Aquí está el jugo de naranja. Vamos a cambiar la naranja. La naranja no está pasteurizada. No ha sido cocinada, no ha sido filtrada. Tiene toda la fibra, tiene todas sus partes, tiene todos los nutrientes. Así que vamos a comer una naranja en lugar de beber el jugo de naranja. Cuando comemos la naranja, en lugar de beber jugo de naranja, el azúcar en la sangre aumenta más lentamente. No solo se eleva más lentamente, sino que permanece elevado durante mucho tiempo.
no solo se mantiene durante mucho tiempo, sino que también baja más lentamente sin desplomarse en el sótano. Y no provoca que el azúcar en la sangre entre en hipoglucemia, ni hace que el diabético corra hacia el refrigerador. Entonces, el jugo de naranja, las bebidas gaseosas, no importa, a las bebidas gaseosas le digo dulce líquido, porque generalmente están endulzados con fructosa. Eso es aún peor, ¿no es así? Mi educador de diabetes me dijo que si tomaba fructosa no había problema, porque no me subía el azúcar en la sangre. ¿Cuál es mi respuesta a eso? ¿La fructosa hace que suba el azúcar en la sangre? No, la gasolina tampoco. No vas a beber gasolina. Pero cuando medimos el azúcar en la sangre, no medimos la fructosa, no medimos la gasolina. Todo lo que medimos es glucosa. Así que si puedes usar fructosa y no hará que tu glucómetro marque valores altos, necesitarías un fructómetro para revisar la fructosa. Y un nivel elevado de fructosa en la sangre es mucho más perjudicial y peligroso y debilitante para los diabéticos que un nivel elevado de glucosa. La fructosa provocará que tu hígado desarrolle la enfermedad del hígado graso. Te hará tener más grasa abdominal que cualquier otro azúcar. Bueno, veamos esto en un día completo. Observemos qué pasa cuando comemos diferentes alimentos. Y este es el mismo tipo de gráfico que les mostré anteriormente. En este lado, en lugar de decir azúcar en la sangre, dice concentración. Y el azúcar en la sangre aparecerá en verde. En la concentración de insulina aparecerá en rojo. En la parte inferior está el tiempo. Fíjate que he puesto zona de hambre, zona de peligro. En la parte inferior, no quieres que tu nivel de azúcar en la sangre baje demasiado. Pero empecemos el día con un refinado desayuno de cereales. Después de todo, ¿no somos personas refinadas? ¿No deberíamos comer azúcar refinada? ¿Cereales refinados? ¿Refinados? No. Pero veamos qué sucede. Al igual que cuando bebemos jugo de naranja, el azúcar en la sangre sube mucho y muy rápido. Observe que la insulina sube aún más, muy rápido, y eso hace que el azúcar en la sangre baje drásticamente al sótano. Cuando el azúcar en la sangre está por el sótano, te sientes débil. Oh, solo es la hora del descanso y ya me siento débil. Entonces, ¿qué para la hora del descanso? Bueno, café y donas. Y así sube el azúcar, sube la insulina, y luego baja el azúcar y baja la insulina. Y luego llega la hora del almuerzo y vuelven a sentirse débiles y ellos van por unas hamburguesas y papas fritas. Pero como hemos señalado, hay mucho pan blanco ahí. Realmente, papas altamente cocinadas. Y ellos acaban teniendo, de nuevo, un nivel bajo de azúcar en la sangre. Y hacen esto todo el día. Entonces, ¿qué les dirá al médico? Bueno, si solo comes 8 comidas pequeñas a lo largo del día, el azúcar nunca bajará demasiado y solo habrá que bajarlo con mucha insulina. Y no tendrás ningún problema. ¿Eso funciona? ¿Puedes detener tu coche metiendo la marcha atrás? Bueno, sí, al menos una vez. Funciona, pero no es como debería funcionar y los resultados no son buenos. Y no, esto no es una buena idea, porque tu estómago, vale, te levantas por la mañana y tu estómago dice, tengo hambre, así que te comes tu desayuno de cereales refinados, leche y hojuelas de maíz, con un índice glucémico de 93. Cuando tomas leche y hojuelas de maíz y tu índice glucémico es de 93, acabas con un nivel alto de azúcar en la sangre. Y el estómago dice, oh, no me gusta esta comida, todo este líquido. Tengo que absorber el líquido antes de poder digerir las hojuelas de maíz. Si no enviaras tanto líquido, sería mucho más fácil, pero trabajaré en ello. Entonces el estómago comienza a absorber el líquido, pero justo cuando se está absorbiendo el líquido, llega la merienda de media mañana. Café y donas. Y el estómago dice, no estaba preparado, ¿qué haces? Más líquido. Oh, odio este café, me pone irritable, me duele, me hace subir el ácido estomacal. Que alguien me envíe una pastilla morada o un, ya saben, antiácido. Estoy en problemas aquí, reflujo. Bueno, pues el estómago vuelve a empezar. Es como meter ropa nueva o más ropa sucia en la lavadora. Tienes que volver atrás, poner más detergente, empezar otra vez. Eso es lo que hace el estómago, retroceder, empezar otra vez. Y entonces, el estómago comienza de nuevo. Y llega la hora del almuerzo. Y el estómago aún no ha absorbido todo el líquido. Y le echas una hamburguesa y unas papas fritas. El estómago dice,
¡Ah, qué horror! Y todas las papas fritas están flotando. No, al estómago no le gusta nada de esto. Y si revisas el estómago al final del día, todavía queda algo de tu desayuno ahí. Y a ese punto ya no se ve nada bien. No importa, pero es saludable, es saludable. ¿Puedo comer 8 comidas pequeñas a lo largo del día y estar saludable? Bueno, no es saludable para el cáncer. Según la investigación, según estudios, en comparación con el programa de 2 comidas al día, el riesgo de cáncer de colon aumenta un 70% con 3 comidas al día y un 90% con 4 comidas al día. Es más, cada vez que se come un snack adicional, aumenta el riesgo de cáncer de colon. Otro 60%. Así que si comes 8 veces al día, más vale que tu próximo médico sea un oncólogo. Comencemos de nuevo. Olvidémonos de ese programa. Seamos amables con nuestro estómago. Empecemos el día con un desayuno integral y sin refinar, como lo es el pan integral o ese bol de avena integral que hemos mostrado anteriormente. Y así, al igual que cuando comemos una naranja, en lugar de beber jugo de naranja, el azúcar en la sangre aumentará más lentamente. No solo va a subir lentamente, sino que va a permanecer arriba por más tiempo. No solo va a durar mucho tiempo, va a durar hasta que almuerces. Y será un almuerzo con verduras frescas, como ensaladas, verduras y porotos y otros. Como hemos mostrado en la tabla de carga glucémica baja, por lo tanto, el azúcar en la sangre aumentará lentamente y bajará lentamente. A esto lo llamamos el método de goteo. El azúcar se filtra en el torrente sanguíneo en lugar de entrar rápidamente al torrente sanguíneo. Ya sabes, precipitarse en el torrente sanguíneo es como una advertencia, una inundación repentina, una gran lluvia que se avecina. Sí, no quieres una subida repentina de azúcar en la sangre, que se introduzca demasiado rápido en tu torrente sanguíneo. Por eso, comer alimentos sin refinar, que aún conservan toda su fibra, es lo que necesitas. Ya sabes, las personas que tienen una dieta basada en alimentos vegetales no les da hambre. Entre las comidas, ¿cómo sería no ser tentado con algún snack? Ahora voy a hacer una pequeña prueba aquí. Solo quiero hacer una ilustración. Solo voy a hablar sobre qué son los alimentos vegetales enteros. Tengo una foto aquí. Tengo un buen surtido en ese plato de frutas frescas. Eso es un alimento vegetal entero. Y al lado tengo un frasco o un tarro, una lata de frutas. Y dice, jarabe ultra ligero, pero es jarabe. Entonces, la fruta enlatada o en conserva no va a ser lo que quieres. Aquí tenemos una ensalada. Maravilloso. Tenemos verduras al vapor. Eso es maravilloso. Pero aquí él está salteando y añadiendo aceite. ¿Recuerdan lo que dijimos de las grasas y los aceites? Y todo eso. Eso es peligroso. No consideraríamos eso como un alimento vegetal entero, especialmente el aceite. Y entonces acá tenemos, eso es un pescado. No creció en un árbol. No creció en una planta. Él tiene una mamá, tiene ojos. No, eso no es un alimento vegetal entero. Bueno, acá tenemos huevos, leche y queso. Bueno, sabemos que esos no son a base de plantas, pero tenemos un poco de perejil y un pimentón allí y un buen pan. Así que puedes escoger allí. Aquí tenemos oleaginosas. ¿Por qué tengo 2 fotos de oleaginosas? Si te fijas bien, las oleaginosas de la izquierda son oleaginosas crudas y frescas. Esas serían las ideales, la mejor opción. A la derecha tenemos oleaginosas fritas y saladas. Estas no son tan beneficiosas para las personas con diabetes. Y aquí hay choclo, mazorca de choclo, choclo entero. Eso es genial. Y esa sería una buena elección. Luego tenemos hojuelas de maíz y leche. Ya lo hemos discutido, un índice glucémico de 93. Luego están los chips de maíz, ya te haces una idea. Pan. ¿Cuál elijo? Elige el integral. Elige el integral. Lean la etiqueta. Vean cuáles son los ingredientes. Luego hablemos de pasta. Puedes conseguir pasta integral. Puedes conseguir una amplia variedad de diferentes granos integrales. Como pasta, puedes obtener arroz integral en vez de arroz blanco. Ahora, ¿por qué los cereales integrales marcan la diferencia? En primer lugar, ¿cuánta diferencia hacen ellas? En un estudio reemplazaron todos los granos refinados de tu dieta con granos integrales. Y vieron que puede reducir el riesgo de diabetes por un 70%.
todo por sí solo. ¡Wow! ¡Wow! Entonces, ¿eso significa el arroz integral en lugar de arroz blanco? Eso significa pan integral, lo que significa pasta integral, lo que significa, sí, muchos alimentos buenos. Entonces, alimentos vegetales. Los alimentos vegetales enteros te mantienen satisfecho y controlan tu azúcar en la sangre. O naturalmente, te mantienen muy satisfecho. De hecho, las personas que consumen alimentos como alimentos vegetales enteros, las personas que comen alimentos vegetales enteros que nutren su cuerpo, que los nutren, en realidad pueden saltarse varias comidas y no sentir hambre. Tuve un paciente, él necesitaba este tipo de dieta para su enfermedad y le hice comer todo tipo de buenos alimentos vegetales. Y le dije, quiero que ayunes un día a la semana. Él dijo, no quiero ayunar un día a la semana. Dije, solo inténtalo un día a la semana. Y él dijo, oh, está bien. Yo dije, ¿qué día de la semana quieres poner en tu agenda? Él dijo, hombre, me estás presionando. Y dije, sí, no quiero que ignores esto. Y él dijo, está bien. Bueno, vamos a hacerlo el martes. Entonces el martes, él ayunó. Y alrededor de 3 semanas más tarde lo llamé el martes y dije, ¿cómo estás? Y él dijo, bueno, lo estoy haciendo bien. Dije, ¿cómo va tu dieta? Y él dijo, perdí 9 kilos y me siento genial. Dije, hoy es martes. Él dijo, sí. Yo dije, ¿estás ayunando? Él dijo, bueno, sí. De hecho, lo descubrí en todo este asunto de los alimentos vegetales. No tengo hambre. He estado ayunando por 2 días a la semana y la verdad, estoy sintiendo los beneficios. Cuando comes alimentos vegetales enteros, tu cuerpo se nutre y no sientes que te vas a morir de hambre si te saltas otra comida con un índice glucémico alto. Ahora, ¿por qué son tan útiles estos alimentos vegetales enteros? Está en los nutrientes. Les daré un ejemplo. ¿Qué tal el cromo? Los diabéticos generalmente no tienen cromo en los tejidos. ¿Por qué no? ¿Nacen sin él? No, han estado comiendo tantos carbohidratos refinados y azúcares refinadas que eso agota sus reservas de cromo. Porque se necesita cromo para que el azúcar entre en las células. Y entonces quedan desnutridos totalmente, sin cromo. Bien, ¿dónde puedo obtener mi cromo? ¿Dónde deberían conseguir su cromo? Por ejemplo, los granos enteros. El trigo integral tiene 8 veces más cromo que la harina blanca. El trigo integral tiene más cromo. Y vamos a pensar en esto. Esto es lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Se necesita una rebanada de pan con cromo en él, es decir, el trigo integral para satisfacerte, y requiere 8 rebanadas de pan blanco, y la persona que eligió el pan blanco en vez de pan integral comerá las 8 rebanadas de pan blanco y todavía tendrá hambre, todavía estará desnutrida y todavía anhelará comida. Y son obesos y están desnutridos. Imagina eso. Mientras que si comieran pan integral, obtendrían todos los nutrientes que necesitan. Estarían satisfechos con su comida. Y es probable que ni siquiera tengan diabetes. Ahora, otra razón por la que los alimentos vegetales enteros son buenos es por la fibra. La fibra previene el estreñimiento, colesterol alto, enfermedades cardíacas y disminuye la velocidad en que el azúcar pasa de los intestinos al torrente sanguíneo. Es como un filtro. Entonces disminuye la diabetes. Una señora me llamó y me dijo, estoy embarazada, lo que es algo bueno. Y quiero seguir embarazada, pero tengo diabetes como resultado del embarazo. A esto lo llamamos diabetes gestacional. Ella dijo, ¿qué puedo hacer? Estoy leyendo los efectos secundarios de los medicamentos. Miré los efectos secundarios de la inyección de insulina. No quiero eso para mi bebé. ¿Qué puedo hacer? Dije, tengo un plan para ti. Quiero que comas 1/4 de taza de salvado de avena 2 veces al día. 1/4 de taza. Ella dijo, está bien, puedo hacerlo. Ella era una cocinera doméstica, entonces ella agregó su salvado de avena en sus waffles, en su avena, en su pan, en todo tipo de cosas. Ella comió 1/4 de taza de salvado de avena 2 veces al día. Controló completamente su azúcar en la sangre. Nunca tuvo que tomar medicamentos o insulina y dio a luz a un niño sano.
Y los estudios han demostrado que funciona así. Si observamos un estudio que compara el pan blanco con el pan de salvado de avena, el pan de salvado de avena reduce la glucosa y baja los niveles de azúcar en la sangre en casi un 50%. La fibra es muy importante. Ahora, eso de alguna manera sugiere que como lo que voy a comer y tomo un suplemento de fibra después de ello, y sí, funciona. Pero también sugiero que comamos alimentos que no se les haya eliminado la fibra. Si quieres un alimento realmente bueno para la diabetes, sería el repollo. El consumo de repollo reduce los niveles de azúcar en la sangre, ayuda a que la insulina llegue más lejos. Es muy bueno para las personas que están tratando de superar su diabetes. Entonces, la próxima vez que vayas a la tienda, recoge un par de cabezas de repollo y cómelas crudas, cocidas, cómelas al vapor, cómelas como quieras. Quiero decir que esto es como una hierba para la diabetes. Y hablando de hierbas, hablemos de hierbas para tratar la diabetes. Hay hierbas que ayudarán con la diabetes. Si te gustan las infusiones de hierbas, esta sería una lista de hierbas que ayudan a controlar el azúcar en la sangre. Tenemos hojas de cítricos. Quiero decir, solo ve y recógelas del árbol si quieres, hacerte con ellas. Usa cerca de 2 cucharaditas de hojas de cítricos machacadas o desmenuzadas por taza de agua. O una cucharadita de hierba seca por taza de agua. Agua caliente, agua hirviendo, y ayuda a reducir la resistencia a la insulina, golpea la vejiga, inhibe el metabolismo de los carbohidratos, por lo que el nivel de azúcar en tu sangre no aumentará tanto. Estimula la producción de insulina. Protege el páncreas de la inflamación. Romero, quiero decir, puedes comprarlo como especie en la mayoría de las tiendas. Puedes hacer té con él o ponerlo en tu comida. Y bálsamo de limón. Este inhibe el metabolismo de los carbohidratos. El astrágalo reduce la inflamación de las células del páncreas, llamadas células beta que producen insulina. Eso es bueno. Hay ginseng rojo. La gente lo usa para muchas cosas. En este caso, lo analizamos por su estimulación de estas células del páncreas que producen insulina para producir más insulina. Menta. Es bueno para condimentar. Puedes agregarlo junto con otras cosas. En realidad tiene algunos beneficios para la diabetes. Ahora quiero hablar sobre tu horario. En tu horario es fundamental que comas un buen desayuno. Sin un buen desayuno, vas a estar en problemas. Pero si tú comes un buen desayuno, ayudarás a controlar la diabetes. ¿Por qué? Bueno, si te saltas el desayuno, no tiendes a comer menos comida durante el día. Solo cambia el momento de comerlo más tarde en el día. Y los alimentos consumidos a última hora del día tienden a hacernos ganar peso. Aumenta tu resistencia a la insulina, lo que significa que tendrás niveles más altos de azúcar en sangre. De hecho, a la mayoría de mis pacientes diabéticos, a medida que mejoran, les doy un programa de 2 comidas al día. Es decir, desayunar y almorzar. Y luego, cuando es hora de cenar, beben agua fría y salen a caminar. Esto es muy beneficioso a lo largo del programa para la diabetes. Y dije que salieras a caminar. ¿Y qué dijimos que le hacía el ejercicio a las células? Les da hambre otra vez, ¿verdad? Así que baja el azúcar en la sangre y baja la necesidad de insulina. Ayuda a controlar el peso y mejora la perspectiva mental. El ejercicio es la clave. ¿Cuándo debo hacer ejercicio? Si quiero superar la diabetes, hay 2 momentos que son especialmente importantes. Esos momentos son antes del desayuno, por la mañana, cuando te levantas. ¿Recuerdan que dijimos que muchos diabéticos tienen niveles altos de azúcar en sangre por la mañana? Esto es una cosa para ayudar con eso. Después de la comida, aquí está otro momento en que el azúcar en la sangre tiende a aumentar. Y así estamos haciendo que las células estén especialmente hambrientas durante los periodos típicos de altos niveles de azúcar en la sangre. Esto es clave para las personas con diabetes. ¿Y cuánto tiempo debo emplear? Bueno, intento 1 hora de ejercicio al día. ¿1 hora? ¿No tengo 1 hora para hacer ejercicio? Bueno, no digo que tengas que hacerlo toda la vez. Hazlo después de las comidas y temprano por la mañana. Así que vamos a pensar en ello de otra manera. En lugar de pensar en 1 hora que debes ejercitar, ¿qué tal si limitas el tiempo que pasas sentado o acostado a 23 horas al día? ¿Sí? ¿Está bien? Y según los estudios, las personas que son más activas, las que salen y hacen ejercicio, reducen su riesgo de diabetes en un 46%.
Si no puedes encontrar tiempo para ejercitarte, puede que tengas que encontrar tiempo para estar enfermo. Por eso la actividad es la prioridad en las agendas de las personas sanas. Personas sanas, sí. Las personas activas viven más, permanecen independientes durante más tiempo. Mi madre tiene 82 años. Ella sigue haciendo senderismo, andando en bicicleta y esquiando. Y a veces me pregunto si ella está en mejor forma que yo. Ella tiene 82 años. Así que cuando te mantienes en movimiento, quiero decir, si te sigues moviendo, no limitarás tu forma de vivir. ¿Qué hay del estrés? El estrés puede causarte problemas. Tu estrés aumentará y entonces sube tu cortisol. El cortisol hace que aumente el azúcar en la sangre. El azúcar en la sangre puede aumentar tu insulina. La insulina hace que tu colesterol suba. Con el estrés ocurren todo tipo de cosas malas. Así que es bueno mantener el estrés bajo. Podemos hablar del manejo del estrés en esta serie, así que estén atentos. Pero las personas con más estrés tienen más diabetes, tienen más obesidad en la zona media, tienen más enfermedades cardiovasculares. El estrés es realmente la conexión mente-cuerpo, es enorme. También quiero contarles un poquito más sobre el horario. Hablemos del desayuno. Dijimos que tenemos que comerlo siempre. Comerlo con regularidad. Comerlo exactamente a la misma hora todos los días. Tiene enormes beneficios. ¿Por qué es eso? Bueno, te daré un ejemplo. Hicieron una prueba con soya. Estudiaron la soya. Fueron a un campo de soya a las 3 de la mañana y encendieron una luz de alta intensidad, como el sol, en un grupo, en un campo de soya. Todas las plantas de soya levantaron sus hojas. Pensaron que era el sol. A la mañana siguiente y durante la siguiente semana, a las 3 a.m., los científicos salieron y observaron sus plantas de soya. Mientras miraban su soya, todas las plantas de soya tenían las hojas levantadas a las 3 de la mañana por una semana. Las plantas de soya funcionan como un reloj, y tú también. Si comes a la misma hora todos los días, el cuerpo se preparará antes de la comida con insulina. Si comes a la misma hora todos los días, el cuerpo estará preparado y la sangre llegará al estómago antes de que comas. Si comes exactamente a la misma hora todos los días, el cuerpo estará preparado con las enzimas digestivas. Se activarán antes de que comas. De esa manera tu cuerpo estará preparado para la comida y tu nivel de azúcar no aumentará tanto. Hace una gran diferencia en el riesgo de diabetes. Otras cosas que son muy buenas es acostarse y levantarse a la misma hora. Te ayuda a sincronizar o ajustar tu reloj biológico, que llamamos ritmo circadiano. Quiero hablar un poco sobre el agua. Si tuviera un vaso de agua que tuviera la mitad de azúcar y lo llenara hasta la mitad y añadiera suficiente agua para llenarlo por completo, el azúcar se reduciría de una concentración del 50% a una concentración del 25%. Lo mismo es cierto en tu sangre. Si agregas agua, tu volumen de sangre puede aumentar hasta un 7% y el nivel de azúcar en la sangre disminuirá. Puedes reducir tu nivel de azúcar en la sangre mediante dilución compartida, simplemente aumentando el agua que debes beber. ¿Cuánta agua debo tomar? Sería bueno consumir 3 litros de agua al día. Generalmente, una por la mañana al levantarse, otra a media mañana entre el desayuno y el almuerzo, y otra a media tarde, entre el almuerzo y tus actividades nocturnas. Y estar bien hidratado es una de las pocas cosas que se ha demostrado que revierte la neuropatía periférica diabética, el dolor o entumecimiento en las manos o los pies, que afecta a estos diabéticos. Estaba en el hospital, donde el director ejecutivo del hospital, el presidente, estaba molesto con los empleados, porque siempre van al médico. Imagínate que estás en el negocio y no quieres que tus propios empleados utilicen el negocio. Quiero decir, él dijo, deberíamos ser las personas más saludables del mundo. Y vamos demasiado al médico. Y a los empleados del hospital también les gusta pedir exámenes muy costosos también, por lo que cuesta mucho dinero de seguro médico. Y entonces vino el director ejecutivo del hospital al departamento de salud y dijo, ¿qué vamos a hacer? ¿Tienen alguna idea? Ustedes son del departamento de salud. Y del departamento de salud dijeron, bueno, intentemos algo. Pongamos agua embotellada gratis en todas las salas de descanso. Así, cuando los empleados están en sus descansos, tienen un acceso natural, obvio y fácil al agua y la eligen por sobre otras cosas. Entonces el hospital dijo, está bien. El director ejecutivo dijo, está bien. Y ellos decidieron hacer esto.
agua embotellada gratis en todas las salas de descanso. Así que ahora los empleados, en lugar de bajar a la expendedora de bebidas o a la cafetera, ellos tomaban una botella de agua gratis. Estaban en este hospital y nos sentábamos alrededor de la mesa y tomábamos agua. Al hospital le costó, porque era un hospital grande, $25,000. Comprar toda esa agua y ponerla en todas las salas de descanso durante un año entero. Pero al final de ese año, cuando ellos calcularon sus ahorros en la utilización del seguro, redujeron el gasto en el bolsillo en $240,000. Para esos empleados, lo que significó mucho menos tiempo en el médico y más tiempo para hacer cosas que querían hacer con familiares y amigos, vacaciones y otras cosas. ¿Qué pasaría si bebieras más agua? ¿Ahora recuerdas que hablamos de los israelitas? ¿De qué tipo de dieta hemos estado hablando? ¿No es esta la dieta original de la Biblia? La dieta del Génesis, frutas, granos, nueces, semillas, verduras. Seguro que lo es. Sí, que cuando Dios hizo que los israelitas salieran de Egipto, Él les dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envía a los egipcios. Estaba hablando de la dieta original. Si los hijos de Israel continuaban comiendo esa dieta original, ellos podrían totalmente evitar la diabetes que tenían los egipcios. En resumen, aprovecha todo lo que Dios puso en los alimentos vegetales enteros. Para ti, consume una dieta basada en alimentos vegetales sin refinar, ricos en nutrientes. Tienen minerales, son ricos en fitoquímicos, fibra y vitaminas. Beba 3 litros o cuartos de galón de agua al día. Tome del agua de la vida gratuitamente. Haz ejercicio antes del desayuno y después de las comidas. E inclínate hacia tu peso ideal. Mantén el peso bajo control. ¿Lo entiendes ahora? En ese tema, ¿por qué nombré la charla diabetes la mantequilla con lo dulce? Es grasa, la mantequilla tiende a hacerte diabético más rápido, pero es el azúcar el que causa todas las complicaciones. Ahora, si visitas mi página web, Northern Lights Health Education, haces clic en otros idiomas y luego español, podrás descargar un folleto sobre esta charla y estudiarla y asegúrate de seguirla. Modelo para la salud y la sanación, revirtiendo la enfermedad desde su fundamento. Diabetes, la mantequilla con lo dulce.